Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal del profe Yair T. Hoy vamos a estudiar el teorema del coseno. El teorema del coseno es un teorema que nos ayuda a solucionar triángulos de cualquier tipo, siempre y cuando conozcamos o los tres lados o la medida de dos lados y el ángulo que forman entre ellos. Es decir, debemos de conocer como mínimo los tres lados y ningún ángulo, o también está la opción de conocer dos lados y el ángulo que forman dichos lados. Vamos a mirar el primero de los ejemplos. Un triángulo en el cual conozcamos sus tres lados, digamos que este mide 2, este mide 5 y este mide 8, puede ser abordado para su solución por el teorema del coseno. Sería para hallar los tres ángulos faltantes. O, en este caso, podemos tener un triángulo en el cual conozcamos dos de sus lados y el ángulo formado por ellos, por decir de 50 grados. Este triángulo también se puede abordar por el teorema del coseno. Como vimos en videos anteriores, cuando conocemos en un triángulo dos lados y un ángulo opuesto a uno de dichos lados, se soluciona por el teorema del seno. En la descripción pueden encontrar el link para poder entender un poco más el teorema del seno. El teorema del coseno está escrito en tres ecuaciones. La primera ecuación nos indica que el lado a al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados del triángulo menos dos veces la multiplicación de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado A, es decir, por el coseno del ángulo A. La segunda ecuación nos plantea que para hallar el lado B al cuadrado sumamos el cuadrado de los otros dos lados y a ese resultado le restamos dos veces la multiplicación del lado A por el lado C por el coseno del ángulo opuesto al lado B, es decir, por el coseno de B. Y la tercera ecuación, si la primera y la segunda están con A y con B, la tercera nos habla de que C al cuadrado es igual también a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos dos veces la multiplicación de los otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado C, es decir, por el coseno de C. ¿Cuál de las tres ecuaciones utilizar para poder abordar un ejercicio con un triángulo desde el teorema del coseno? Depende de los datos que tengamos. Vamos a ver un ejemplo de ello. En este triángulo que tenemos acá dibujado, vemos el caso en donde conocemos dos lados y el ángulo conformado entre ellos. Miremos, conocemos estos dos lados y el ángulo que se forma al unir dichos lados conocidos. En este caso el ángulo que conocemos es el ángulo A. Es decir, de los tres ángulos, por el momento solamente conocemos a A, que mide 57 grados.
De los tres lados, lado A, lado B y lado C, conocemos solamente el lado B, que es 45. ¿Por qué sabemos que este es el lado B? Porque es el lado opuesto al ángulo B. Por eso este se puede llamar, o se debe llamar, con la misma letra pero en minúscula. Es decir, que el lado B mide 45. Y también conocemos el lado C, que es el lado opuesto al ángulo C, que mide, en este caso, 66. Listo. Vamos a mirar entonces, de acuerdo a lo que tenemos, en cuál de estas tres ecuaciones, yo reemplazando estos valores conocidos, me queda una sola incógnita. Y con esa ecuación es con la que puedo trabajar. Si después de reemplazar yo estos valores, me quedan dos incógnitas en la misma ecuación, quiere decir que con esa ecuación no puedo empezar a trabajar. Miremos entonces. Analicemos la última ecuación. El lado C lo conocemos, que mide 66. El lado A no lo conocemos. Es una incógnita. Ya va nuestra primera incógnita, que es esta misma. No cuenta como dos, ya que estamos hablando del mismo lado. El lado B sí lo conocemos, y es este mismo. Y coseno del ángulo C. El ángulo C aún no es conocido, por lo tanto, esta vez me quedan dos incógnitas en una ecuación. Con esta ecuación no puedo empezar. Vamos a analizar la ecuación de B. Nos dice, B al cuadrado, si lo conocemos, A al cuadrado, no lo conocemos, primera incógnita, que es esta misma, más C al cuadrado, también se conoce, es este mismo. Coseno del ángulo B, el ángulo B tampoco es conocido, sería nuestra segunda incógnita en la misma ecuación, tampoco se puede utilizar. Vamos a analizar la primera de las ecuaciones, que dice, A al cuadrado es el lado que no conozco, primera incógnita. B al cuadrado, si lo conozco, es este mismo B, y vale 45. C al cuadrado, es este mismo C, y si lo conozco, vale 66. Multiplicado por el coseno de A. El ángulo A es el único ángulo que conozco, que mide 57. Por lo tanto, para nuestro ejercicio vamos a abordar con la ecuación de A al cuadrado. Vamos a empezar entonces reemplazando los valores que conocemos. Sabemos que nuestra incógnita hasta el momento es A, el lado A, entonces sigue como incógnita, A al cuadrado. El lado B tenemos que mide 45, entonces va a ser 45 al cuadrado. No es necesario encerrarlo entre paréntesis, ya que no estamos trabajando con unidades, pero para mayor claridad lo voy a hacer para que sepamos cuál es el número que es reemplazado. Más C al cuadrado, estamos hablando del lado, es 66. Menos 2 por el lado B, que vale 45, por el lado C, que vale 66, multiplicado por el coseno de A, del ángulo A, que mide 57 grados. Empezamos entonces a solucionar nuestra ecuación. Y tenemos que A al cuadrado es igual a 2025, que sale de 45 al cuadrado, más 66 al cuadrado, que nos da 4356, menos, multiplicamos 2 por 45 por 66 y me da 5940. Multiplicado por el coseno de 57, que nos da 0.544. Antes de yo realizar esta suma y esta resta, como este número me está multiplicando con 0.544, primero hago esta multiplicación y después sí puedo realizar las sumas y restas. Entonces empezamos. A al cuadrado es igual 2025 más 4356 me da 6381. Menos 5940 por 0.544 me da 3231.36. Realizo la resta. A al cuadrado va a ser igual a 6381 menos 3231.36, que me da 3149.64.
ya tenemos a al cuadrado, pero necesitamos hallar ese lado a. Por lo tanto, este cuadrado va a pasar al otro lado del igual como raíz cuadrada del resultado. Es decir, que a va a ser igual a la raíz cuadrada de 3149.64, que nos da que esa raíz cuadrada es igual a 56.121. Es decir, el lado A, que era el lado que nos faltaba, mide 56.121. 56.121. Este lado A lo voy a ubicar yo enfrente del ángulo A. A es igual a 56.121. Ya tenemos los tres lados y un ángulo. Ahora nos faltaría solamente hallar uno de los ángulos por medio del teorema del coseno, ya que el tercer ángulo lo podemos hallar utilizando las propiedades de los triángulos, que dictan que la suma de los tres ángulos internos de todo triángulo siempre debe dar 180 grados. Vamos a hallar primero el otro ángulo que nos falta. Para hallar el otro ángulo que nos falta, uno de los otros dos ángulos que nos falta, miramos en las tres ecuaciones del teorema del coseno cuál de las otras dos contienen al final de su ecuación uno de los ángulos que nos faltan. Vemos que tanto la segunda como la tercera las podríamos utilizar. Vamos a trabajar con la ecuación que tiene el ángulo B al final de ella. Es B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por A por C por coseno de B. Reemplazamos entonces. Sabemos que B vale 45. Entonces va a quedar 45 al cuadrado, que es igual a A al cuadrado, 56.121. Recomiendo trabajar siempre como mínimo con 3 cifras después de la coma para mayor precisión. Más C al cuadrado, que es 66. 66 al cuadrado. Menos 2 por A por C por coseno de B. Vemos que B no la podemos reemplazar porque aún no la conocemos, es una de nuestras incógnitas faltantes. Ahora, vamos a ir solucionando entonces lo que puede solucionar. Sabemos que 45 al cuadrado es 2025, que es igual a 56.121 al cuadrado, que es 3149.56. Más 66 al cuadrado, que es 4356, menos 2 por 56.121 por 66, que me da 7407.972, que multiplica al coseno de B. Ahora, estos términos que están independientes no están dependiendo de coseno de B, yo los puedo pasar al otro lado del igual para ir despejando la variable B. Es decir, que la ecuación me puede quedar 2025, que es lo que había a la izquierda del igual. 3149.56 va a pasar al otro lado del igual. Como está positivo, va a pasar negativo. 3149.56. Lo mismo va a pasar con 4356. Como está sumando, pasa a restar. Menos 4356 va a ser igual a menos 7407.972 multiplicado por coseno de B. Ahora, realizamos esta resta que se puede hacer en el momento de restar 2025 menos 3149.56 menos 4356, que me da un valor de menos 5480.56. Esto es igual a menos 7407.972
por coseno de b. Ahora, este término completo está multiplicando por el coseno de b. Como está multiplicando, yo lo voy a pasar al otro lado del igual a dividir, que es la operación contraria a multiplicación. Y así voy despejando mi variable b. Entonces a la izquierda del igual me va a quedar menos 5480.56 dividido menos 7407.972. Eso va a ser igual al coseno de b. Realizo esta división que me va a dar 0.739. 0.739 es igual al coseno de b. Ahora, por último, para poder hallar b, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Coseno lo pasamos al otro lado, pasa como coseno inverso. Coseno inverso de 0.739 es igual a b. Si buscamos el coseno inverso de 0.739, me va a dar un ángulo de 42.353. Es decir, que nuestro ángulo B tiene una medida de 42.353 grados. Registramos ese ángulo entonces en nuestro esquema y decimos que el ángulo B, que es el ángulo con la B mayúscula, es de 42.353 grados. 42.353 grados. Solamente para terminar de solucionar el triángulo nos falta hallar el ángulo C. El ángulo C, como indicábamos ahorita, lo podemos hallar utilizando las propiedades de los triángulos, que dice que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre debe dar igual a 180 grados. Entonces sabemos que 180 grados debe ser igual al ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. ¿De dónde sacamos que 180 grados menos el ángulo A, que ya lo conocemos, menos el ángulo B, que lo acabamos de hallar, van a ser igual al ángulo C? ¿Por qué? Porque A y B estaban sumando, pasan al otro lado del igual a restar. Reemplazamos entonces 180 grados menos el ángulo A, que es de 57 grados, menos el ángulo B, que es de 42.353 grados, van a ser igual al ángulo C. Al realizar esa resta, hallamos que el ángulo C mide 80.647. 80.647 grados. Son iguales al ángulo C. Ángulo C igual a 80.647. Una forma de la cual nosotros nos podemos dar cuenta que los valores están bien hallados es que siempre el ángulo mayor debe estar opuesto al lado mayor y el ángulo menor debe estar opuesto al lado menor. Si se cumple esa condición, podemos tener la certeza de que nuestros valores están bien hallados. Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia o comentario, no olviden dejarlo abajo del video. En la descripción encontrarán un ejercicio propuesto para que se atrevan a solucionarlo. Si le haya la solución, pongan la respuesta en los comentarios para que compartamos con todos conocimiento. Espero que esté muy bien. No olviden suscribirse al canal y darle like a los videos. Chao.